Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre corrupción en Colombia por medio de la siguiente infografía. Entonces, ¿qué es la corrupción? La corrupción es el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones. Pero en el Código Penal colombiano no existe un delito llamado corrupción y entonces, existe un capítulo completo denominado Delitos contra la Administración Pública y recoge 43 conductas que pueden tipificarse como corrupción. Entre ellos tenemos el peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, abusos de autoridad y otras infracciones, usurpación y abuso de funciones públicas, delitos contra los servidores públicos, utilización indebida de información y de influencias, derivadas del ejercicio de función pública. Vamos a ver algunas de ellas. El delito más conocido dentro del mundo de la corrupción es el peculado. Este puede definirse básicamente como la malversación de fondos públicos y existen 4 tipos principales. El más común es el peculado por apropiación. Es cuando un servidor público se apropia de bienes estatales, de compañías o instituciones de las cuales participa, de bienes particulares que le hayan sido confiados o de fondos parafiscales y los destina a su provecho personal. También existe peculado por uso, donde un empleado hace uso o permite que se haga uso indebido de bienes estatales o de compañías de las cuales participe, así como de bienes que se encuentre administrando o custodiando por razón de sus funciones. No solo se castiga si el funcionario realiza el acto, también si se lo permite a otro. El peculado por aplicación oficial diferente es un tipo de delito muy especial, pues en este caso no necesariamente hay apropiación o malversación de fondos, sino que se usa para un fin diferente al que están destinados. Por ejemplo, si un alcalde utiliza los recursos de la salud para construir un campo deportivo. También se castiga a comprometer recursos superiores a los presupuestados. Finalmente, el peculado por error ajeno. A diferencia de los otros 2 casos anteriores, este tipo de peculado se da cuando por error un tercero le otorga a un servidor público ciertos beneficios o bienes que no le corresponden y éste los utiliza con fines diferentes a los legalmente dispuestos. El cohecho ocurre cuando un servidor público acepta u oferta económicamente a cambio de realizar u omitir un acto relacionado con un cargo. De este se desprenden 3 modalidades. El cohecho propio lo comete el funcionario que obtenga un beneficio económico para sí o para otro a cambio de realizar una acción contraria a su cargo. Omitir sus deberes en beneficio de un particular, retrasar sin justificación un acto o realizar una acción propia de su cargo, pero contrario al derecho. Es decir, cuando lo que se busca es que el funcionario retarde u omita un acto propio de su cargo. El cohecho impropio. En este caso, el sujeto activo también es un funcionario, pero se comete cuando el funcionario solicita o admite regalos o promesas a cambio de realizar un acto propio de su cargo o un acto no prohibido, pero que no deba ser retribuido. En otras palabras, es el que ocurre cuando los funcionarios aceptan la recompensa por ejecutar un acto. Y por último, está el cohecho por dar o ofrecer. Lo comete el particular que ofrece o entrega el precio, regalo o promesa a una autoridad o funcionario público.
El ejemplo típico de este delito ocurre cuando un conductor le ofrece dinero a un agente de tránsito para que no le multen por una infracción. Otro tipo de corrupción es la concusión. Se diferencia del cohecho porque en este caso es el funcionario quien exige el pago del dinero u otra utilidad a cambio de realizar o no sus funciones. Un ejemplo sería del funcionario de la Procuraduría que fue señalado por presuntamente haber exigido 300 millones al senador Richard Aguilar para resolver un favor de un proceso disciplinario en su contra. El prevaricato. Este es un delito en el cual un servidor público, como un juez de la República o un policía, de manera consciente o voluntaria realiza una resolución, da un concepto o un dictamen que va en contra de la ley. Un ejemplo puede ser cuando un juez dicta una sentencia favoreciendo a alguien aun sabiendo que no está actuando acorde a la ley. Esto, como lo vemos en la imagen de la noticia, que se confirma la pena para un juez que manipuló el reparto de casos para favorecerlos. Para que se pueda considerar como un delito, quien lo debe cometer es directamente el servidor público actuando irregularmente con las funciones a las cuales se le asignaron. Tenemos también el tráfico de influencias, que hace referencia a la conducta que ejerce un servidor público a través de la cual pone en circulación o hace valer las relaciones de amistad o interés surgidas a partir de la importancia del cargo que desempeña, con este propósito de obtener favores personales por parte de otro servidor que decida un asunto de su interés. Ahora bien, este delito también tiene una modalidad ejecutada por particulares dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Un ejemplo es el del exgeneral Rodolfo Palomino, quien fue director de la Policía Nacional y es investigado por presuntamente haber evitado en el 2014 la captura de Luis Gallo. Interés indebido en la celebración de contratos. Se señala que todo servidor público que, motivado por el provecho suyo de un tercero, intervenga en la celebración de cualquier contrato u operación administrativa, con violación del régimen legal. Entre las clases de interés indebido en la celebración de contratos se pueden encontrar las siguientes. El interés indebido pecuniario, que se presenta cuando un servidor público exige y recibe un monto de dinero por gestionar lo relacionado con el contrato. En este caso también estaría incurriendo en el delito de concusión. El interés indebido no pecuniario se presenta en el momento en el que un servidor público celebra un contrato motivado en una inclinación sobre una persona o entidad, sin tener en cuenta los principios de transparencia e imparcialidad para hacer una selección justa. El interés en provecho propio se puede presentar en múltiples situaciones diferentes al ámbito monetario. Existen provechos morales, inmateriales y sentimentales que encajan dentro de este delito. Y por último tenemos el interés en provecho ajeno, que se presenta cuando se actúa para beneficiar a un tercero. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de Agroingreso Seguro por Andrés Felipe Arias por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Los índices de corrupción en Colombia. El índice de percepción de corrupción (IPC) mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países a través de una puntuación con una escala en donde 0 es una corrupción elevada y 100 es la ausencia de corrupción. Colombia tuvo una calificación de 39 puntos sobre 100 y ocupa la posición 92 entre los 180 países evaluados. Aunque en este año Colombia consiguió 2 puntos más que el año pasado, estadísticamente esta variación no es considerada como un avance significativo. Y en el último año, en la pandemia, se produjo una crisis de salud y economía sin precedentes en la que muchos países estuvo acompañada por la corrupción y el abuso de las normas democráticas. Los sectores más afectados por la corrupción. Más de la mitad de los hechos de corrupción reportados por la prensa afectaron a los sectores de educación en un 16%, infraestructura y transporte en un 15%, salud en un 14% y función pública en 12%. Es preocupante que los 3 primeros sectores sean los destinados en mayor parte a los recursos públicos y son los que determinan en mayor medida el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos. En Colombia, la corrupción en el sistema de salud crece cada día más y sin control alguno, debido a la falta de transparencia por parte de los administradores de los recursos destinados a la prestación de este servicio, lo que hace que en el sistema de salud cada día sea más débil, teniendo como resultado una mala calidad de servicio, tanto en clínicas, hospitales y personal médico, haciendo difícil acceder a este servicio por parte de las familias colombianas.
En Colombia los recursos se pierden anualmente por la corrupción en general alcanzan entre 4 y 5 puntos porcentuales del PIB, es decir, unos 36 a 40 billones de pesos anuales. En el caso de la salud, la Procuraduría estimó una pérdida superior a los 2.1 billones de pesos en los últimos 6 años, del 2012 al 2018, por actos de corrupción. En el 2018 se registró una pérdida de 1 billón de pesos. En el 2019 las cifras de corrupción en el sistema de salud son alarmantes y se estima que del 3 al 10% del gasto nacional en salud puede irse a manos de corruptos. Vamos a continuar en cómo disminuir la corrupción en Colombia. Recordemos que uno de los más grandes problemas que ha tenido nuestro país ha sido la corrupción. Esta ha desangrado la economía de nuestro país y la ha calificado como uno de los países más corruptos en el mundo. Entonces, ¿cómo disminuirla? A continuación vamos a mostrarles algunas alternativas en las cuales podrían disminuir esta corrupción en nuestro país. Primero, acciones para el cambio cultural desde el sector educativo. Se pretende promover desde edades tempranas el desarrollo ético e implementarlo en la educación media y básica, no solamente con materias que conlleven la ciencia o el desarrollo de la tecnología, sino también la ética. Bueno, vamos a continuar en cómo disminuir la corrupción en Colombia. Recordemos que uno de los más grandes problemas que afronta nuestro país es la corrupción, ya que esta ha desangrado tanto la economía y nos ha calificado como uno de los países más corruptos en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo combatirla o cómo disminuirla? Pues nosotros tenemos unas alternativas que son importantes. Hemos visto las más importantes o las más necesarias para combatir esta corrupción. Primero, acciones para el cambio cultural desde el sector educativo. Toda la idea es promover desde edades tempranas el desarrollo ético e implementarlo en la educación media y básica. Esto es muy importante, ya que no solamente es importante enseñar las ciencias o materias que involucren al avance de la tecnología, sino también en la parte ética, ya que la calidad de la persona es donde va a estar el futuro de un país. Generar mayor confianza en las instituciones o entes de control. Recordemos que gran parte de los colombianos ha perdido esta confianza ante las instituciones o los entes de control porque muchos de los corruptos han salido impunes y por tanto para recuperar esa confianza vamos a tener que ver que estos entes empiecen a sancionar acciones corruptas que afecten la dignidad de la población. Pues esto obviamente tomando decisiones que protejan los intereses de los ciudadanos. Tercero, medidas que promuevan la lucha contra la corrupción. Esto es muy general y para esto se requiere que los esfuerzos para combatir la corrupción no sean menores al problema, pues no solo se requiere de compromisos de las entidades públicas para fortalecer en términos generales la gestión administrativa, sino del desarrollo de acciones específicas para combatir de manera frontal las formas de manifestación de la corrupción que afectan al sector público y por lo tanto al bienestar de todos los colombianos. Algo muy importante es hacer una reforma a la justicia. ¿Por qué? Porque recordemos que también, al igual que en el punto 2, mirábamos que muchas de estas instituciones de la justicia se han visto envueltas en problemas de corrupción y han sido dominadas por ciertos sectores políticos, lo cual hace que no sea equitativa con todos. Entonces la propuesta es mejorar el sistema judicial, cambiando el personal que se va involucrado en casos de corrupción o dejando impunes a los actores políticos que se vieron envueltos en casos de corrupción. Y por último, tenemos la contratación abierta y transparencia de la contratación pública. Recordemos que nosotros no sabemos tampoco cómo se administran los recursos públicos, o si lo sabemos muy general. Y para eso se propone tener un registro de beneficiarios reales para los proveedores gubernamentales. Esto puede facilitar la detección de la corrupción, ya que la corrupción permite que los servidores esenciales no se brinden a quienes más lo necesitan. Entonces, recordemos que cuando se realiza un proyecto, este proyecto va en beneficio de muchas personas. Por lo tanto, si este es saboteado, entonces vamos a tener un problema de corrupción, el cual va a perjudicar a muchas personas. Y eso es todo. Les agradezco mucho su atención.